tenemos la conferencia Retos y oportunidades del tratamiento de aguas residuales, a cargo de Janina Ferlikov. Janina es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador, en Argentina. Tiene estudios en Louisiana State University de Estados Unidos, donde profundizó sus conocimientos en gestión ambiental, contaminación acuática e hidrología. Tiene un máster en gestión de recursos hídricos en Nueva Zelanda, donde se especializó en el tratamiento de aguas y la gestión integral de cuencas. Actualmente es responsable técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales en Île-de-France, Francia, donde hace el seguimiento técnico y financiero de la planta. Además, realiza el control, el seguimiento y las autorizaciones del vertido de aguas residuales industriales. Igualmente, coordina el sistema de diversos estudios y proyectos ambientales como la búsqueda de microcontaminantes en las aguas residuales, la reutilización de las aguas tratadas de la planta de tratamiento, el ecopastoreo para reducción del uso de las herbicidas en los espacios verdes y la instalación de colmenas de abejas para promover la polinización. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por participar. Hoy voy a estar presentando, como bien mencionaste, los retos y oportunidades del tratamiento de aguas residuales y también las experiencias aquí en Francia. Este es un pequeño resumen de los temas que voy a tratar hoy. Y voy a comenzar por lo básico, que son las definiciones. ¿Qué son las aguas residuales? Bueno, las aguas residuales son las aguas que no tienen valor inmediato para el fin para el cual se utilizó o para el cual fue producida, debido a que su calidad, cantidad o el momento en que se dispone de ella. ¿Y por qué debemos tratarlas? Bueno, esto es muy importante, ya que el tratamiento nos va a permitir reducir la contaminación, ya que estas aguas tienen un exceso de nutrientes y de patógenos, y además nos permite reducir su impacto visual y olfativo. Por otra parte, el tratamiento de estas aguas residuales nos permite llegar a parámetros establecidos por las leyes que pueden ser admisibles por los cuerpos receptores y proteger de esta manera la flora, la fauna y también la salud humana. Asimismo, el tratamiento nos permite volver a usar estas aguas tratadas, haciendo un uso racional de los recursos hídricos. Y sobre todo, el tratamiento nos permite respetar las normas ambientales de cada país. Bueno, en este gráfico les voy a mostrar resumidamente cómo es el ciclo de las aguas residuales, y comenzamos con la recolección de estas aguas desde las viviendas, comercios o industrias. Las aguas residuales van a ser generadas en la cocina, en el baño o en las duchas. Y luego van a ser transportadas por el sistema de saneamiento hasta las plantas de tratamiento. ¿Y cuál es el principio de estas plantas? Bueno, es básicamente imitar los procesos naturales de depuración de los cursos de aguas o cuerpos de agua en la naturaleza. Y en las plantas no solo se puede tratar las aguas que son recolectadas por este sistema de saneamiento, sino también las aguas de aquellas viviendas que no están conectadas al sistema de saneamiento urbano. Es decir, las viviendas que funcionan con fosas sépticas. A lo largo del tratamiento en las plantas de depuración se debe hacer un seguimiento de parámetros como la demanda biológica o química de oxígeno, las materias en suspensión, la temperatura y el pH. Una vez que el tratamiento de las aguas finaliza, se pueden verter estas aguas en el cuerpo receptor, en el medio natural. Y aquí voy a hacer un zoom sobre el tratamiento de las aguas residuales, que comprende distintas fases,
Y el tratamiento comienza con una etapa preliminar, que es básicamente física, donde el objetivo es remover los sólidos flotantes de gran tamaño que pueden tener un impacto sobre el mismo tratamiento y también sobre los equipamientos de la planta de tratamiento. Luego hay un tratamiento primario, que es físico-químico, donde se va a eliminar o se va a hacer decantar las arenas y hacer un desengrasado a través de la flotación de las grasas. Para esto se pueden utilizar productos químicos o también a veces se inyectan burbujas de aire para facilitar que las grasas suban a la superficie. Luego existe un tratamiento secundario, que es un tratamiento bioquímico, que comprende las piscinas de aireación y los clarificadores. Aquí lo que se va a hacer es la utilización de microorganismos, de bacterias, que van a degradar la polución orgánica y se va a reducir el exceso de nutrientes como el nitrógeno o el fósforo. Existen también plantas que cuentan con un tratamiento terciario, que son mecanismos de tratamiento mucho más avanzados que permiten la eliminación, por ejemplo, de patógenos o de microcontaminantes. Y sobre esto nos vamos a focalizar más adelante. Otras plantas también poseen tratamiento de barros, donde se los va a estabilizar y deshidratar para luego ser evacuados en un centro de tratamiento de desechos. Y muchas veces también lo que se hace es una revalorización para usarlos como fertilizantes en la agricultura o en los jardines. Y dentro de las aguas residuales podemos encontrar distintos contaminantes que provienen de distintas fuentes, ya sea la agroganadería, las aguas pluviales, sobre todo en las ciudades donde el sistema de saneamiento no está separado del sistema pluvial, de las aguas freáticas que puedan estar contaminadas y que se puedan infiltrar dentro del sistema de saneamiento, los efluentes industriales sin pretratamiento y los microcontaminantes. Y acá voy a hacer un alto, ya que este es un tema muy actual donde hay mucha investigación. Bueno, ¿qué son básicamente los microcontaminantes? Son aquellos contaminantes, tanto minerales como orgánicos, que se encuentran en el agua en concentraciones muy bajas del orden del microgramo o nanogramo por litro. Y estos tienen efectos directos e indirectos sobre el ecosistema. Algunos de estos microcontaminantes orgánicos pueden ser los plaguicidas, los detergentes, los cosméticos y los medicamentos. Y los microcontaminantes minerales pueden ser metales o elementos radioactivos, por ejemplo. ¿De dónde provienen estos microcontaminantes? Bueno, hay diversos medios donde los podemos encontrar. Por ejemplo, en el medio urbano, en los efluentes hospitalarios, en los parkings, en los espacios verdes, en las aguas pluviales y en las aguas residuales domésticas, ya sea por la utilización de productos cosméticos, de limpieza, medicamentos, pesticidas que podamos usar en nuestros jardines o solventes cuando hacemos trabajos de reparación o de acondicionamiento. También en el medio industrial podemos encontrar efluentes con compuestos orgánicos volátiles, con hidrocarburos, metales pesados, entre otros. Por otra parte, la agroganadería también contribuye con los microcontaminantes en los pesticidas, en los fertilizantes o en los antibióticos usados para el ganado. Y mismo el entorno natural, el medio natural, cuando existen incendios forestales o erupciones volcánicas.
En el año 2000, en la Unión Europea, se dictó la búsqueda y la reducción de sustancias peligrosas en el agua. Esa es una directiva donde se establecen dos fases para el rastreo de microcontaminantes. La primera consiste en el diagnóstico en las plantas de tratamiento. Y el objetivo es determinar cuáles son los microcontaminantes que están presentes de manera significativa en la entrada y la salida de la planta. ¿Y a qué me refiero con manera significativa? Bueno, para esto la directiva europea ha establecido una fórmula que tiene en cuenta los límites de cuantificación, los flujos anuales y si el microcontaminante tiene un efecto sobre el estado químico y ecológico del medio receptor donde se van a verter las aguas residuales. Y en esta primera fase del diagnóstico se deben realizar 6 muestreos de 24 horas durante todo un año. Y los muestreos se deben hacer tanto en la entrada como en la salida de la planta en el mismo día para que haya una correlación en los resultados. Estos deben estar espaciados de al menos un mes y se deben repetir cada 6 años para poder evaluar la evolución. Luego hay una segunda etapa que es el diagnóstico aguas arriba de la planta de tratamiento. Y el objetivo es identificar los orígenes de aquellas sustancias que fueron encontradas de manera significativa en la planta de tratamiento. Y este segundo diagnóstico tiene que ser realizado un año después del primer diagnóstico. Y también el otro objetivo es establecer un plan de acción para reducir estos microcontaminantes. Este diagnóstico de fase 2 comprende distintas etapas. La primera es un mapeo, la segunda la identificación de las posibles fuentes y la tercera el plan de acción. En la primera etapa de mapeo se deben utilizar sistemas de información geográficos que son bases de datos relacionadas con coordenadas geográficas. Entonces se va a referenciar el sistema de saneamiento, las cuencas hidrográficas y los distintos usos de la tierra, ya sea industrial, urbano o agrícola. Y esto nos va a permitir tener una idea general de dónde podrían encontrarse las fuentes de estos microcontaminantes. Luego, en una segunda etapa, se realizan muestreos para identificar las posibles fuentes más detalladamente, por tipo de actividad y por subcuenca. Y actualmente lo que se está realizando aquí en Francia son el uso de captores pasivos. Estos pueden ser cartuchos de carbono activo o membranas poliméricas que son instalados entre 4 a 6 semanas y nos permiten evaluar de manera cualitativa la presencia de microcontaminantes. Luego, en una segunda etapa, una vez que ya se vio si estaban presentes o no estos contaminantes, se puede realizar un muestreo cuantitativo donde tendremos más información sobre la concentración de estos contaminantes. Por último, existe una tercera fase, que es el diseño de un plan de acción para la reducción de estos microcontaminantes, que debe estar asociado a un calendario y a indicadores de logro para evaluar los resultados de esta campaña. Bien. Dentro del plan de acción podemos poner en práctica distintas acciones, ya sean preventivas o de reducción. Por ejemplo, dentro de las acciones preventivas, lo que se está realizando son controles sistemáticos del sistema de saneamiento de las viviendas cada vez que se realiza una venta de una propiedad. Lo que se va a verificar es que el sistema de aguas residuales esté bien separado del sistema pluvial.
Esto es válido para las ciudades donde los dos sistemas están separados. También lo que se está realizando son controles en las industrias para verificar esto mismo, la buena separación de aguas residuales y pluviales, y también si en las industrias se realiza un buen almacenamiento de sustancias peligrosas y desechos. Y por otra parte, si hay efluentes, se analiza si es necesario un pretratamiento de los mismos. Asimismo, se realizan controles de infiltraciones en las canalizaciones de saneamiento para verificar que no haya infiltraciones de las aguas freáticas que puedan estar contaminadas. Asimismo, los operadores del agua participan en la redacción de prescripciones técnicas en los documentos de urbanismo y permisos de construcción. Por ejemplo, si una empresa decide construir un nuevo edificio, se va a evaluar que el sistema de saneamiento sea adecuado y el tratamiento de efluentes también. Por otra parte, se están creando bases de datos donde se correlacionan los tipos de actividades con las sustancias utilizadas y los microcontaminantes que puede haber en estas sustancias y en los efluentes. Bueno, existen también acciones de reducción que se basan principalmente en tratamientos terciarios, como expliqué anteriormente, que son tratamientos mucho más avanzados y obviamente mucho más costosos. Lo que es importante recalcar es que este enfoque es distinto del enfoque preventivo, pero también es necesario ya que actualmente la contaminación de los recursos hídricos es bastante elevada, de acuerdo a los primeros resultados que se obtuvieron de estos primeros diagnósticos, y también ya que hay una poca concientización sobre los microcontaminantes y la contaminación hídrica en general. Debido a que las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales no llegan a tratar todas las sustancias, ya que están diseñadas principalmente para tratar la polución orgánica, es importante poner en práctica distintos tratamientos terciarios que nos van a permitir eliminar estos microcontaminantes. La oxidación es un ejemplo de ellos y se debe elegir el agente oxidante en función del contaminante a eliminar. El ozono es uno de ellos y es un gas con gran capacidad de oxidación. Al oxidar las sustancias orgánicas, el ozono destruye o hace más fácilmente biodegradable a los microcontaminantes. Otros ejemplos de tratamiento terciario que forman parte de las acciones de reducción son la adsorción y la filtración. La adsorción es un fenómeno de superficie por el cual las moléculas se adhieren a una superficie sólida, absorbente, mediante diversos procesos. Para la adsorción, por ejemplo, se utiliza el carbón activado, ya sea en su forma de polvo o granular, y los beneficios de este tratamiento es que es eficiente y económico, puede funcionar con o sin polímeros y además el consumo de reactivos y de energía es reducido. En cuanto a la filtración, este se basa en el uso de membranas que permiten el paso del agua, pero retienen la materia en suspensión donde se suelen fijar los microcontaminantes. Dentro de tratamiento de filtración encontramos la nanofiltración, que permite retener partículas del orden del nanómetro, y también la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es capaz de eliminar una larga gama de contaminantes
ya que permite adaptar el umbral de corte de la membrana al peso y al tamaño molecular del contaminante a retener. Y las ventajas de la filtración es que también es muy eficaz y se puede utilizar sin adición de productos químicos. Bueno, más allá de estas acciones preventivas o de reducción de microcontaminantes, considero que es muy importante la sensibilización, ya que ninguna de las acciones va a ser realmente efectiva si detrás no hay una sensibilización tanto de la población como de los operadores del agua o de los gobernantes. Para esto es muy importante elegir el mensaje adecuado y sobre todo evitar los mensajes de alerta que suelen paralizar a la gente y que no la motivan a cambiar sus hábitos. De hecho, hay que buscar mensajes positivos y con soluciones y fáciles de aplicar. También en el mensaje a transmitir podemos proponer desafíos, por ejemplo, de una semana para cambiar un hábito específico, pero que permita durar en el tiempo. Por otra parte, en el mensaje es importante recalcar que la responsabilidad de la contaminación acuática o de la contaminación ambiental en general es una responsabilidad compartida y no solo de las industrias como suele pensarse. Por otra parte, una vez que el mensaje fue diseñado o elegido, se deben elegir los medios de comunicación. Y para esto es muy importante diversificar los medios de comunicación a utilizar, ya que dependiendo del público y de la edad del mismo, se deben elegir distintos medios. Y no solo se deben utilizar las redes sociales o internet, la comunicación a distancia, sino también los talleres presenciales para llegar más eficazmente al público. Y algo que es muy importante también a rescatar es que debemos apoyarnos de los actores sociales como las asociaciones ambientalistas o las cámaras de comercio y agricultura que tienen una buena llegada al público y ya tienen redes de conexión. Bueno, una vez que el mensaje fue seleccionado y los medios de comunicación también, con suerte vamos a lograr sensibilizar a la población. Y lo importante es que esta sensibilización se traduzca en un cambio de acciones, en un cambio de hábitos. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos, uno de Bélgica y otro de la ciudad de Estrasburgo, aquí en Francia, donde vemos el enfoque por habitación o ambiente de una casa y el enfoque por producto. Vemos los distintos productos que se usan en cada ambiente y cómo pueden ser reemplazados. La ciudad de Estrasburgo propone recetas para reemplazar los productos de limpieza que usamos generalmente por productos caseros a base de vinagre, limón y bicarbonato de sodio. De hecho, se ha comprobado que el enfoque por producto es percibido como un cambio mucho más accesible para los usuarios, ya que son pequeños cambios que se pueden introducir fácilmente en una familia. Bueno, ya para concluir la presentación, quería hacer una pequeña reflexión, una síntesis. Como vimos, hay diversas fuentes de microcontaminantes y una de ellas son las casas, las viviendas, el ámbito doméstico, debido al uso de productos de limpieza, cosméticos, medicamentos,
y esto nos hace ver que todos somos responsables de la contaminación hídrica. Es por ello que todos debemos participar en la solución o en la reducción de esta contaminación. Y en cuanto a nosotros los operadores de agua y a los gobernantes, creo que es importante recalcar que tenemos un poder y una gran responsabilidad de preservar los recursos hídricos y la salud humana. Y gracias a nuestro rol también tenemos un gran alcance sobre la población y la capacidad de sensibilizar y de generar cambios de actitudes, que no es algo menor. Bueno, muchas gracias por su participación. Y aquí les dejo mis datos y también links donde pueden encontrar más información. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Janina. Estamos esperando a que nos pasen las preguntas. A nuestros participantes les agradecemos que sigan aquí conectados, que manden sus preguntas. La pregunta es, ¿cómo enfrentar el reto financiero ante alternativas de tratamiento? Es una pregunta muy interesante. Bueno, como mencioné anteriormente, las acciones preventivas son menos costosas que las acciones de reducción, que los tratamientos terciarios, y creo que es importante hacer hincapié en estas acciones preventivas y sobre todo en la sensibilización, ya que si llegamos a sensibilizar a la gente y las acciones preventivas dan sus frutos, entonces los tratamientos terciarios no serían tan necesarios. Por el momento, la concientización sobre este tema no es suficiente y por eso tenemos que recurrir a estos tratamientos terciarios. Pero bueno, es evidente que no todas las ciudades tienen el financiamiento necesario para poner en práctica estos tratamientos, así que creo que es importante por lo menos comenzar por lo que tenemos a mano, que son las acciones preventivas y de sensibilización. Sí, ¿me escuchas? Que si en Latinoamérica son viables sistemas de tratamiento de bajo impacto en la que exista generación de gases de efecto invernadero. Bueno, de hecho, no sé si se refieren a los tratamientos terciarios. Sí, es correcto. Bueno, de hecho son muy eficaces y algunos de ellos, como mencioné, no necesitan de la utilización de productos químicos, pero todo depende de la especificidad de cada planta de tratamiento, de las características técnicas, también del volumen de agua que se vaya a tratar, ya que como son tratamientos costosos, para las pequeñas plantas no van a ser adecuados, o bueno, el costo-beneficio no va a ser el adecuado, así que creo que bueno, habrá que evaluar en cada caso la especificidad de cada planta de tratamiento y qué sustancias se desean eliminar también. Muy bien, muchísimas gracias, Janina. Es así como continuamos con el programa. Agradecerte, dejar aquí los comentarios. Te vamos a hacer llegar las felicitaciones. Recibe un fuerte abrazo a distancia. Al mismo tiempo, mandamos saludos a todos nuestros compañeros y autoridades municipales de Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, España, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras, Uruguay.